RNEMP 1252. Cultura Viajante, con la conducción de Guillermo García Caliendo y Gustavo Arrieta. Una mirada cultural y social para toda la familia viajante. Todos los lunes, a las 17 horas. Bueno, queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos en Cultura Viajante con mi amigo Gustavo Arrieta y la licenciada Laura. Esta carotela. Le costó siempre, ¿eh? Pero le costó siempre decir el apellido. No, pero y eso que hace años es una negación. Para mí, no es tan difícil. Escaparatero. Es como un trabalengua. Muy buenas tardes, licenciada. En esta tarde fría de Laura. en esta tarde fría de Buenos Aires volvió el frío. Y se Desde viene la temprano. lluvia. Y se viene el frío y se viene la lluvia. ¿Cuándo? Dice que hasta el domingo va a llover. Así que ¿Cuándo empieza? El miércoles parece. Ah. Parece que no, sí, miércoles, jueves, viernes, sábado, estás confirmada la lluvia. Y hasta casi que lo podríamos ver. Nos metemos en Meteofa y listo. Claro. Qué buena página era Meteofa. No me acuerdo. ¿Qué es Meteofa? Meteofa era la página oficial del Servicio Meteorológico. Ah, sí, tienes razón, Meteofa. Meteofa. Sí, sí, y vos sí. de ahí vos podías ver todo. Es más, los canales se nutrían de ahí. ¿Qué pasa? Después, con el tiempo, cada uno de los canales fue teniendo. ¿Por qué? Viste que se vendían, digamos, aparatos de que miden la humedad, la mira vos. temperatura. Sí, Entonces sí. cada una fue dando. Usted es una especie ¿bien? de libro gordo, ¿eh? ¿Se acuerda del libro gordo? Tocamos cualquier tema y él enseguida la sabe, ¿eh? Bueno, Estoy justo atrás del micrófono. Mirá, Sí, parezco mirá. no una selfie. ¿Viste esos un menores, meme, claro, esos menores un que meme. no lo dejan salir la cara. Terminó el mundial, parece mentira, ¿no? Después de tanto tiempo que decíamos, ya viene el mundial, se fue. Ahora estamos todos con Qatar, ¿viste? Ya me gusta porque la televisión pone, faltan 2000 días para, o sea, ya empezamos con la fiebre esa, pero... Sí, y empezaron los videitos cortos que se difunden por YouTube mostrando la tecnología, el país, la cultura. Bueno, muy bueno. Hoy tenemos un programa que vamos a tratar de analizar lo que vino después del mundial, sobre todo en aprovechamiento de lo que vos es tu fuerte, Laura, todo el soporte psicológico que nos dimos cuenta de la importancia que tuvo en este mundial. En los jugadores, en una competencia de tan alto nivel, ¿no? Los abrazos de la presidenta Qué rusa. bárbara, Croata. La presidenta croata. Sí, aparte, lo cómico también fue, además, abrazos sí, abrazó a todos. A Pitana le pegó un abrazón, pero digo, cómico fue porque trajeron los paraguas, se la va a llover, y lo cubrieron a Putin. Pensando en A los otros que se mojen. No, pero ahí te das puede cuenta. haber tanta falta en cuanto a la cuestión de cuidado institucional, porque tiene que ver con eso. A ver, lloviera o no lloviera, Putin vos lo tenés que cubre. tener algo preparado. Otro paraguas, por lo menos. Es mínimo. Yo pensaba en una mini estructura que estuviera ya dispuesta, si llueve, pum, pone la estructura. Eso le pasa pero porque como el Putin decimos, no se mínimo metió en 4 Meteofa. paraguas. Quedó como muy... Muy chupamedia. Quedó Es preferible cubrir a la mujer. Era todo un mensaje ese. Cubrimos a Sí, Putin. obvio. Me pareció. O sea, la mujer que se moje. Después aparecieron los paraguas, pero ya estaban todos. Bueno, pero vos fíjate el lugar de importancia de este tipo de Putin, de Putin en los últimos días. Bien, recibiendo a gente en un mundial que dicen que estuvo muy bien organizado. Estuvo muy bien organizado. Sí. Y hoy la cumbre con Trump. Ah, no, mirá vos. Hoy Pero era no, la cumbre yo- con Trump en Finlandia, ¿no? Creo que sí. Yo creo Finlandia. que el mundial también mostró, sacando con la cortina de hierro que se decía antes, ¿te acordás? Sí, sí. Que es un país hermoso. Hermoso. Todos los comentaristas, todos los que Sí, fueron, sí. hablan loas de la organización, de la seguridad. Aunque se infiltraron unas 4 chicas. Sí, vestidas de ¿Vieron? policías. Con un movimiento feminista que está... Es un grupo punk. Claro, pero es un movimiento feminista que como que le quería dar un mensaje a Putin por Exactamente. por esta situación de striptease. ¿Vieron cómo los medios no enfocaban? No, hay un está a acuerdo. propósito. Sí, hay un acuerdo de no. Andá a enfocarse a cómo te sacan del medio. Estaban Te todas sacan del vestidas de medio. policía. Por eso Las se le 4. escapó a la seguridad. Sí. Ahora, fue un detalle no menor, ¿eh? No. Es peligroso. ¿Cómo? Porque después mostraban el vallado policial y era enorme. Vos viste que cubría todo.
¿por dónde se infiltraron? Decíamos, ¿se tiró de alguna tribuna? ¿De dónde salieron estas Ahora, chicas? yo te digo una cosa, ¿no? Un peligro. Yo que voy todos los domingos a la cancha Sí, y nosotros vemos a estos de los buzos sí. de color fluo Sí, 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 sí. mirando la tribuna. Sí. No los ves muy atentos. decís. Y a veces se le manda un pibe, o le mandan dos pibes y no lo agarran. Claro. Lo agarran después cuando está en la mitad de Sí, la cancha. sí. Yo digo, ¿Cuánto es lo que tienen que cubrir? Que está uno al lado de otro. Pero ¿no te Entonces, parece? hueco. claro, pero son medio lentos. Pero O sea, igual este tanta evento acción era una final del mundo. Mira si un tipo entra con Digo, una navaja, te eso, mata un jugador, hasta te lastima un jugador y exactamente. se tiene que parar el partido. ¿Dónde está el ISIS que habían prometido con, No, bueno, con sí, Messi? pero Messi se fue antes. por Ahí dijeron, no eso. hace falta, dijeron. Sí, eso ya está muerto. Sí, son los muertos. Pero digo, estas son cosas que te das cuenta que la seguridad Claro. plena no existe. No. Y que todos esos de flujo tienen que estar más entrenados. Porque estuvo todo muy bien cuidado, pero parece que este fue el detalle que mostró Claro. como la falla, ¿no? Que cuatro Dos fallas personas- seguidas. Ese es el paraguas que decimos. Bueno, un detalle. sí. Pero ese no sería, si querés, de riesgo, sino de protocolo, más Claro, bien. poner el Pero paraguas. El poner el otro, paraguas. Pero es un sí, detalle- absolutamente notorio. Claro. Sí, sí, sí. Se Pero lo cuenta otro todo me el mundo. parecía de riesgo, ¿no? A una presidenta mujer, la dejaron que se moje un rato, al final apareció. Como dijeron, che, trae el paraguas. Pero aparte digo, ¿no? En ese momento, que ponele, se desató la lluvia y demás, a nadie se le ocurre, porque pasó mucho tiempo hasta que llevaron después los paraguas. No, llevaban un paraguas. Que era para Claro, el pero partido. los restantes... Y los los- te- fueron a ¿Cuánto? buscar. ¿Pero cuánto tardaron? Sí, pasaron. Lo fueron a buscar a la unos oficina. minutos, sí, sí. Lo fueron a buscar a la oficina. Por eso, a mí Claro, me llamó mucho la atención. Pero viste que los paraguas eran distintos. Claro, O no sea que- estaban preparados. Claro, o sea, trajeron el de Gus, trajeron el tuyo. Che, andá a buscar el paraguas de Gustavo que lo tiene en el auto. Y allá fueron. Sí, esos son... Yo digo, ¿no? Que la calidad tiene que ver con los detalles estos. Claro. Y ahí fue como también, ¿no? Algo que no cerró. Que Claro. al No final cerró igual bien. no se criticó eso, porque al revés, le dio como una parte más De espontaneidad. humana. No, Humanidad. claro, más como diciendo... No somos la gente- perfectos. claro, la gente se sintió bien, jugando abajo del agua, gritando, Sí, haciéndose... sí, sí. Aparte es bueno que se mojen un poquito estos políticos. O sea, Que- no viene mal que se mojen que choque un con la poquito. realidad, no tan alguna cubiertos vez siempre. Saber que el colectivo te moja. No, lo esperar el que colectivo. escuché fueron como muy buenas opiniones en cuanto a que fue una final tranquila, Sí. en paz, con educación, digamos, eso se valoró mucho y realmente es para valorar, ¿no? Que hubo- Sí. Entre los jugadores. hubo algunos Sí. de Barajuste allá en Francia. Sí, Ah, no. hubo hechos medios violentos, pero bueno. Igual lo violento. Pero que fuera son de la ellos, nada que ver, organización, se podía digamos. No, llegar en a sacar. Francia, Por en eso, París. por Sí, eso. sí. No estamos hablando de Yo acá. no creo que se animen mucho a hacer quilombo allá en No. Rusia. No, ya Como- estás en un como- país diferente. claro. Y aparte, no, los muchachos son un No, poquito no, estrictos. Claro. Ahora, fíjate otro detalle de Francia, ¿no? Hablo en francés. El presidente Macron, Sí. duro, un cruzado entre todo lo que es la inmigración y Sí. todos esos temas. Toda la selección. La selección, la mayoría eran Inmigrantes. de sus colonias, Exactamente. de los sí. cuales ellos siguen Sí. siendo los dueños. Sí. Había uno solo que es sudafricano, nacido en Sudáfrica, Claro. nacionalizado de Y nacionalizado. España. Ah. Pero después, todo Todo. el resto son segunda generación de franceses. Ah, O sea, mira. si se ponen a ver con la inmigración del mundial anterior que se hizo en Francia, ¿cuál fue? ¿96? Como El mundial que se hizo en Francia. En 98 fue en... Ah, me mataste. Bueno, en el mundial que se hizo en 90. Francia, Sí. tenías, 98. tenías dos Ahí lo buscamos hombres en Google. de piel De color. de color, ¿ok? Sí. Y hoy tenés dos blancos. Mira. Entonces ahí Sí. se muestra cómo la inmigración fue teniendo y cómo ya no tienen más problemas, digamos, y eso es un avance de la sociedad, ¿no? Como Igual me el llamó hombre la de color- atención que en todos los equipos había varios Pero jugadores en de algunos color. europeos se notaba más, ¿eh? No, justamente obvio. ahí es donde se notaba más. Porque los nuestros son nuestros. Por supuesto, pero yo hablo de los europeos. Es como si nosotros tuviéramos en el equipo nuestro, si fueran En Inglaterra había colonias, gente si de colonias color. nuestras fueran Chile o Paraguay, Exactamente, Uruguay, sí. tendríamos uruguayos, Sí, paraguayos y sí, chilenos sí, en nuestro equipo. Lo que Sí, pasa es que no, sí. no ves una diferencia étnica. Bien, si por Claro. ahí tuvieras Claro. descendientes de en japoneses. Francia se notaba la Claro, diferencia. pero es una cuestión de color. Si nosotros tuviéramos argentinos, descendientes de Ah, chinos sí. o descendientes de japoneses, dirían, Pero- mira cuántos chinitos, mira Pero cuántos un tanagua. Titi, ¿viste lo que era un Titi? Al lado de Griezmann. O sea, eran como dos chocolate y dulce de leche. Claro, dos personas distintas. O sea, uno con un Sí. tono
bien marcado por su etnia, como decimos hoy, Sí. y otro por su... Bueno, y el presidente que los abrazó a todos exactamente igual, no es que hizo así al blanquito y el otro le y hizo no, así. pero después manda un decreto que a los otros los manda a su casa. Pero bueno, no es un tema que... Hay muchas cosas que llaman la atención. Sí. Esto es lo rico de los mundiales, porque tiene que ver con La digamos, la necesidad. interacción cultural Y también. la necesidad también. Vos Y ahora, tenés que- y Qatar- tienen que salvar a esos ¿Y muchachos. Qatar cómo va a ser? Sí, claro. Porque Qatar, digamos, Qatar se va a son otros inventar. precios. Qatar se va a inventar para hacer el mundial. Claro, son Es otros, un país otros que números. es artificial. ¿Cómo? Van a ser en pocas cuadras 12 estadios. 2 de ellos preparados para afrontar. ¿Ya empezaron? Sí, para afrontar lo que va a ser un microclima especial con aire acondicionado de esos 2 estadios. O sea, ¿Cuánta guita hay en oh. Qatar? ¿Cuánta guita hay en Qatar? o sea, no va a haber sedes como Bueno, va a pasar para, en acá, muchos que países- hacen 80 Para, kilómetros. Todo ahí. En, Todo muchos, ahí. en muchos países pasa de que hacen estadios No para tienen el tantos mundial. kilómetros. ¿Eh? En muchos países pasa que hacen estadios para los mundiales. En Brasil pasó, ¿cuántos Sí, en estadios Argentina hicieron? también. Bueno, entonces es algo medianamente normal. Claro, en Argentina también se hicieron estadios en varios, pero ellos van a hacer estadios cercanos. Sí. Es como si fuera en River, Geva, Claro. ¿me entendés? Tiro Sí, Federal, todos ahí, Sí. a 3 cuadras, 4 cuadras, Sí. va a ser distintas sedes. Pero todo artificial, ¿eh? O sea, la plata que van a poner estos muchachos. Sí, porque saben que lo recaudan. Y lo van a hacer en octubre, de octubre a noviembre, de noviembre a diciembre. De noviembre a perdón. diciembre. Porque en julio el Ay, calor es tan grande claro. que no pueden ni correr. ¿Viste? Bien. Así que va a ser un desafío. ¿No? Es la primera vez en Sí. la historia de los mundiales que se juega en noviembre. Claro, sí te iba a decir, porque siempre es para esta fecha. Claro, van a tener que modificar el calendario futbolístico, porque vos sabés Claro. que justo coincide con el receso, de alguna Claro. forma, europeo. Claro. Ujú. Nosotros no, porque nosotros somos un desastre. Sí, podemos hacer podemos cualquiera. Nosotros- Lo hacen en enero. Nos vamos. organizamos y nos desorganizamos sin Mirá problema. lo que está pasando con Sampaoli. Es una especie de verdadera vergüenza. Esa Inés. Pero le prometieron 5 palos. ¿Quién le hizo? 20 palos, 30 palos. ¿Quién le hizo ese contrato? Y alguien que va a cobrar 15 si no se Claro, va. pero ¿quién le hizo ese contrato? Un tipo que quiere ser de toda la selección argentina, decir, mira, este es un contrato, si lo querés aceptar bien, y si no. Ahora, bueno, llegaron a un acuerdo. Cuesta creer que Sampaoli aceptó 2 palos nada más. ¿No? Digo, cuesta creer. Ahora, para mí, si fuéramos lógicos, se tendría que ir Tapia Igualmente, y Angelis. debe ser jodido El de la para, AFA, un, digo, ¿no? para Sí. un director técnico, ¿bien? Como por ejemplo también jodido para un Pipita Higuaín, ¿bien? Tipo que te hacen memes por todos Ah. lados, que te gastan por todos lados. Debe ser jodido, ¿no? Sí, Calzarse fíjate. la camiseta argentina y saber que en la primera que haces Sale el meme. ya sale el meme. Y bueno, como se estigmatiza, más allá de que se Sí, mandó sí. 20, ¿bien? Sí, Pero bueno. vos fíjate cómo digamos, el público argentino por ahí es jodido, ¿no? Y lo Somos mismo iba a muy pasar con jodidos. Sampaoli. Sampaoli no iba a poder entrar a una cancha que le iban a putear todos. Ah, bueno, pero ya viene una ruptura con los jugadores. Amén de eso, amén de eso. Ponele que con los jugadores, y listo, nos damos la mano, estamos todos bien. Pero vos fíjate, ¿cómo hace el tipo para entrar a una cancha No, y ya que no. no te inunde una catarata de No, puteadas? ya no, ya se le fue todo el... Ahora, esto es un tema tuyo, Laura, que después ahora seguramente lo vamos a profundizar en el tema del día de hoy. En un momento le hicieron una pregunta a él, en una conferencia de prensa de las tantas que tuvo, Sí. cuando habíamos perdido con Croacia, y le preguntaron justamente sobre el soporte psicológico. Él dijo que no tenían ellos. No. Argentina no tenía. No, nunca tuvo. La selección Bueno, de es un fútbol tema, argentino, nunca porque no quieren. ¿Cómo que En no? realidad te imaginas que no es porque no haya profesionales, Obvio. sino porque ellos no quieren. Desde la AFA no quieren. A mí me llegó también que Desde Messi la no AFA. quería. ¿Cómo? Sí, a mí también me llegó que Messi era uno de los que no quería psicólogos en el equipo, pero digamos, lo que siempre se supo es que es la AFA la que no quiere psicólogos en Mirá los vos. planteles. Pero hay algún Más allá de motivo, los algún temas. razón- ¿hay alguna razón científica o es simplemente, nada, no traigamos un psicólogo? No, yo no creo que tengan una razón científica, sino más bien lo que puedan llegar a tener es un prejuicio. Ahí Pero está. por otro lado, vos fijate, pueden tener un prejuicio de un profesional, pero no tienen ningún tipo de prejuicio para llevar un brujo. Porque Ah, sí, Manuel, No, no, tenés no, el brujo razón. Manuel anduvo Qué por ahí vergüenza. Sí, sí. y eso Qué es otra vergüenza. cosa también que nos deja muy mal posicionados, Sí, ¿no? sí, Recurrimos a la magia y no a la ciencia, si querés. Que es ¿no? una cosa más bien anecdótica, ¿viste? Sí. Pero lo llevaron. Sí, me acuerdo. Y lo vimos saludando. Sí, lo que pasa es que con perdió el- tanto ya, o sea, cada vez que el tipo iba a perder, que dijeron, no vengas más, No, quédate. quédate en tu casa. Quédate, sí, sí. Pero bueno, Pero te lleva Independiente ahora. hubo
al menos, bueno, yo lo sé por el ambiente donde me muevo, que hubo bastante esta cuestión como decir, ¿por qué no un psicólogo? Claro. Y que fue como medio pedido, ¿no? Y digo, no sé si será Aunque sea para escuchado. hacer coaching. Y digo, vamos. Para hacer un trabajo en serio, porque hace tiempo que no tenemos una selección unida, ¿no? Con No, ciertas aparte hubo cuestiones. cosas medias Sí, conflictivas, como el sí, hecho de que sí. Romero se lesionó, hubo un hueco, Sí. después Cosas se- que no sabemos tampoco. cosas se ¿no? lesionó Lanzini, hubo que traer Sí, otro jugador. sí. Bueno, todo ese amalgamar, después sí. cuando se cae el equipo, Sí. ¿te acordás con Croacia? Sí, Se sí. cayó el equipo. Sí. Era como una eliminación temprana. Sí, esa. Después sí. se levantó, no Sí. sabemos. Sí. O sea, aquella semana, acordate. Sí, alguna declaración Claro, ¿qué también de tenías? algún jugador Claro, que fue podía el entender partido. algo de que estaban ellos no muy bien. muy bien. No me acuerdo quién fue, que hizo una declaración que fue bastante transparente, ¿no? O sea, ¿quién motivó a ese grupo? ¿Quién lo motivó? Nadie. Y ahí está. se supone que tuvo que haber sido el conductor, pero Bueno, por otro no lado sabemos se quién es, escuchaba claro, que el conductor pero no era el sabe- conductor. Claro, ¿quién entonces- era el líder del equipo? ¿Quién es el líder nato? En su momento había sido Mascherano. Sí. Bien, Y- que cumplía la función Sí. de líder, ¿él te Sí, acordás? de En el- capitán, como, ¿no? Exactamente. Y ahora sería más o menos Mascherano porque ¿Y? Messi no lo asumió nunca. Nunca. Y bueno. No. Pero por ahí el tipo no tiene que ser. No, a nadie Por le- ahí el tipo no tiene que ser el líder del grupo. ¿Vos viste Vamos, la que sea cara el de mejor- él? Siempre me quedó grabada la cara de él en el himno del segundo partido. Sí. cuando Agarrándose él- la jeta. Sí. Cuando él como diciendo... No me lo acuerdo. No, como diciendo, qué pesada responsabilidad que tengo. Como si jugaran con una Sí. carga. Sí, Yo lo vi a los croatas divirtiéndose, Sí. ahora después vamos a analizarlo. Sí, Y Argentina era como una mochila, sí. como jugar con todo el peso de ser los mejores. Ahí hay tanto trabajo psicológico para hacer, ¿no? Porque Es lo que vos decías de las memes, justamente, Gus. O la sea, cuestión de la imagen, de la actitud, que si, digo, es raro pensar que ellos no se dan cuenta que están siendo filmados y que todo está siendo muy registrado mundialmente para uno no querer mostrar al menos determinada actitud. En algún punto la actitud que vos mostrás es como que también es la actitud que te terminás creyendo si no la Claro, tenés, ¿no? claro. Pasa un poco por ahí. Pero en ningún momento se notó una cuestión de alegría, de Exacto. imagen positiva, de estamos jugando, de estamos orgullosos de llevar esta camiseta. No hubo nada, al contrario, como decís vos, Le era pesó. llamativamente las caras como de sí, preocupación, de agobio, de ¿cuándo de se mal termina, humor. ¿cuándo se termina esto? Sí, eso fue lo que se transmitió lamentablemente, Sí. ¿no? Bueno, lo demostraron en el momento de que termina el mundial y cada uno se va a su Sí. país Es de origen. cierto eso. En vez de venir acá y Sí. decir, ¿me quieren putear? Acá estoy. Sí. Putéenme. No, pero aparte- ¿Me quieren aplaudir? Apláudanme. Pero aparte salió un ómnibus con toda la delegación, Sí. la gente en las puertas, ¿te Claro, acordás? claro. Aplaudiendo. Volvió, Ese se no volvió escondió. nadie. El único que volvió fue Uno. Enzo el Pérez. boludo, Uno, Enzo sí. Pérez. Uno. Pero digo, También Tapia haciéndose aplaudir por 40 no, eso fue Eso estuvo lamentable. buenísimo. Eso fue Eso lamentable. estuvo bueno. Que lo 40 esperen 20 tipos. tipos en el aeropuerto de Aplaudiendo. Seychelles. Mejor era nadie. No, ¿No? eso bajaba bajo perfil, en todo caso es una reunión en la AFA. Eso estuvo manejado. Pero manejado burdamente. Sí, mal manejado. Ahora digo, toda esta experiencia, porque ahí hay muchos presidentes, Sí. nadie le acerca una opinión de profesional. Bueno, es un asesoramiento. Claro. Porque ponele que no quieran tener un psicólogo, hay mucho prejuicio, ¿no? Que están ¿Pero cuál es el adentro. prejuicio de qué? ¿Qué te puede influir? Y yo creo que es eso, ¿no? El grado de influencia posiblemente que llega a tener un psicólogo en un plantel, ¿no? Vos viste que los psicólogos hablamos de temas confidenciales, ¿no? Y creo que un poco la fantasía es de este tipo, ¿no? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a influenciar? ¿Qué va a opinar? Pero bueno, de esto se trata, de poder confiar en un profesional. Digo, Claro. uno tiene que buscar un profesional recomendado, hay un currículum donde uno trabajó, cómo fue el funcionamiento profesional. Entonces, bueno, esto se puede encontrar y hay muchos buenos profesionales, pero digo, esto, digamos, de no querer un asesoramiento mínimamente. A mí lo que me llamaba la atención era un poco cómo aparecía luqueado el director técnico en los partidos. Vos viste que todos aparecían con traje, con camisa, con corbata. Sí, que decían, parece un recién separado. Todos aparecían así.
Pero iba transmutándose su figura. En general era un chupín y Sí. alguna Pero cosa... después terminó con, como dice él, después terminó con un buzo como si alguien lo habría echado de la casa. Es un recién separado, Sí. viste, que se pone cosas apretadas y no se Pero da después cuenta. es como si lo hubieran ¿No echado. te parece que eso hace la imagen también? Sí. Es importante, digo, estos los detalles nuevamente, ¿no? Que habría que alguien de afuera poder dar un asesoramiento. Me parece que hace un todo y hace una imagen nacional frente al mundo. Y No es un la detalle dimos menor. lamentable y la dimos mal, ¿eh? No, sí. El gol de la clasificación, digamos, cuando pasamos, El gol de rojo. el gol de rojo, bien, que todo el mundo se abraza y el único que está solito dando vueltas así, que a ver quién me abraza era Sampaoli. Claro, bueno. Ahí te das cuenta que no No, y unión de los equipo. jugadores no agradeció ninguno al director técnico. Eso también me llamó la atención en todos los Twitter Sí, que hubo, ¿no? sí. Ahora- No sentirían que tenían nada que agradecer. Por eso, pero digo, todo eso, Influye enormemente. Claro. Claro. Y nadie quiere agarrar ahora. y no, porque para mí también hay una responsabilidad muy grande de Tapia. Digo, la gente se la agarra con Sampaoli, pero acá hay otro responsable, que para mí tendría que dar un paso al costado también. O sea, ¿Y vos pensás que ¿Cuánto no? laburo? no lo va a dar, Ah. pero para mí lo tendría que dar porque la responsabilidad no es de Sí. Sampaoli. No es únicamente de él, uno Claro. podría decir, ¿no? Entonces Por tendría que supuesto. poner a su disposición también su renuncia como presidente de la AFA y Sí. decir, señores, si quieren... No va a pasar. No, la culpa la tiene Sampaoli. La culpa la tenía Messi encima. ¿Cuánto trabajo tenemos como sociedad para analizar, no? Sí. Desde la parte no, del futbolística, no buscar lo chivos político. expiatorios, me parece. Ahora, ¿cómo ¿no? se puede sentir un tipo como Messi sabiendo que todo este desorden y todo este mal manejo y toda esta Sí. falta de... pasa por los hombros de él? Y encima nos hacen creer que es él el que está definiendo Sí. todo. Y yo creo que una gran frustración. Me parece que él debe sentir esto, como soy el mejor del mundo y en mi país no me destaco y me echan culpas. Debe ser muy frustrante, ¿no? Yo no creo que haya otro mundial para él, pero por decisión No, de pero- él. pero por ¿sabes decisión qué? de él, Tiene creo, 30 años, ¿no? Llega a los 34. Hoy hay muchos que tenían 34, pero bueno. Mascherano 35. Sí. Pero bueno. Pero frente a esto, digo, ¿no? El Me parece desgaste- que él, claro, no sé si realmente querría estar en otro mundial. Bueno, eso. igualmente. Ronaldo quedó afuera, Neymar quedó afuera, Pero con otro perfil. Alemania quedó afuera. Con otros Sí. perfiles. No con este perfil de Ronaldo vino a frustración. decir soy el jugador Sí, del pero no mundial. con este perfil de frustración. Nosotros Sí, como de, que... sí, de frustración. Y porque la carga emotiva de los argentinos, que tenemos el mejor jugador del mundo, comparado con Maradona. Claro. Pero siempre la detrás, compara- pero detrás del mejor del mundo está la peor desorganización del mundo. Claro. Bueno, Maradona no jugó solo. Siempre hay que ponerse en un contexto, Estaba ¿no? grandón. Estaba grandón. Sí, es Era importante como lo tener que el decís. padrino. Es importante porque me parece que siempre lo tenemos que ver en un contexto, ¿no? Claro. No es uno o el otro, es este equipo en este contexto, con esta dirigencia, con este país, con este momento de país. Hay como muchos factores, Claro. me parece, ¿no? Como que todo no encajaba. Yo creo que sería una lectura como muy simplista, decir es esto o es aquello. Es esto, aquello y todo esto realmente no podía dar un buen resultado, Exacto. ¿no? Los políticos. Psicólogo. Pará. Es psicólogo, Bueno, ¿verdad? no. Y bueno, por eso. ¿Vamos a la tanda? ¿Querés vamos a- crear un bueno, misterio? vamos, claro, O la claro. pregunta es ¿cuál es la No le hace intervención falta del llamado porque del el político presidente no a hace- a un jugador? Bueno, vamos a No le la hace tanda. falta. Vamos a la tanda nuestra. y a la Como tanda de la director radio, técnico Fede. de país. Pobre Fede quedó más sorprendido. Me acuerdo. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 947. 947. Producciones independientes. Hora Cero, la información periodística desde una mirada joven. Hora Cero, noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero, con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial, todos los jueves de 13 a 14. Gracias por viajar con El Diario de Turismo. La duración estimada del programa será de 1 hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para los profesionales que interactúan en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana, entrevistas con personalidades del sector turístico,
atractivos concursos y buena música. Los invitamos a embarcar todos los jueves a las 17 y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com.ar. RPLM. Ya son las 6 de la mañana, maldigo al reloj y sigo en la cama. Un día más, sigo tarde a fichar. ¿Dónde andaré el día de hoy? Haré zona sur, iré al centro quizás para pensar. Bueno, seguimos aquí al aire en este programa tan instructivo, se puede decir. En el corte estábamos dialogando también sobre algunas cosas que tienen que ver. Y usted su pregunta que la cortó en cara y la de No, vuelta. porque en realidad lo que yo quería... A ver, lo comprendemos. Porque estábamos mezclando la parte deportiva, Sí. fantástico, pero en algún momento vos estabas hablando del estado de situación del país. El contexto. Bien, del contexto. Sí. Entonces, así como después vamos a charlar tranquilamente, como hablamos siempre, de la psicología en el deporte, para armar equipos, todo eso. ¿Existen equipos interdisciplinarios para agarrar a los políticos y decirle, papá, ¿qué tenés acá adentro? Esto va por este camino. Para analizar Los el contexto. consejeros. Son los consejeros. Ah, ¿Es sí. el Durán Barba? A Pero ver, tendría sí. que haber Eso es sido otra un función. psicólogo más que... Vos decís, a ver, sabemos que el presidente tiene sus terapeutas. Si te referís a eso puntualmente, él lo dice y se sabe. Ujú. Él practica budismo, que es, si querés, una especie de terapia alternativa. Creo que tiene un terapeuta también particular. Digo, sabemos de él que hay personas, si querés, no sé si lo asesoran en política, calculo que no. Pero bueno, lo hacen mantener a lo mejor en algún equilibrio psicológico, lo que debe ser la responsabilidad de conducir un país, ¿no? Y se analiza digamos, un país entero, una sociedad entera, se puede hacer, digamos, ¿de qué manera se podría analizar y conocer y saber? Ahí entrarían los sociólogos también. Ah, fantástico. O sea, Porque ¿cómo es sería un un trabajo trabajo para agarrar y más decir, claro. listo, la sociedad argentina tiene este problema? Sí. ¿Bien? Bueno, hay o algunas sea, pautas sobre algún Sí. equipo que alguien diga, Sí. muchachos, Sí. más allá de la parte económica, que eso, bueno, para eso están los economistas, pero saber qué es lo que le pasa Bueno, a la sociedad Bueno, pero argentina. estaría bueno porque tendríamos que tener un equipo de economistas, de sociólogos, de psicólogos, ¿no? Y financieros. Entonces, ahí todas las personas podrían dar, desde su formación y conocimiento, algún análisis. Ujú. Entonces, en base a eso, uno podría sacar conclusiones. En una reunión de consejo directivo, ¿no? El secretario general Lucho agarraba y decía cómo veía, ¿no?, que la gente en la calle, en las empresas, los Sí, sí, dirigentes, sí. colegas, Sí, los compañeros, sí. están todos enojados. O sea, hay como un enojo Es cierto. más allá, Generalizado. digamos, más allá de la situación personal de cada uno. Ajá. Bien, pero ve Como como que, sociedad. claro, la gente está enojada. Hablando también con un compañero, con Sí. un amigo, me decía, no podés hablar con nadie en la calle. Hay un encontronazo, enseguida ya viene el insulto, o sea, no hay un Sí. disculpa. La gente no se conforma con, uy, Sí. disculpa, sí, tenés Sí. razón. Entonces, la gente está enojada. Hay Y inestabilidad. mucha yo creo que triste. Ah, También obvio, veo decepcionada. las Entonces, dos caras, si querés, veo bastante como esta cosa más violenta que vos Ujú. decís, y Irritable. también veo irritable, y también veo gente como triste, amargada, ¿no? bueno, en ese Y todo contexto, pasa por, si, seguramente por la plata, la expectativa. Sí, absolutamente. O sea, Sí. si lo ves vos, lo veo yo, Sí. lo ven los políticos para decir, muchachos, estamos teniendo este problema. Sí. La gente está triste, la gente triste Sí. no consume, No, claro. no se arregla, Sí. no No trata tiene proyección de futuro, Exactamente. no, no es Agarra y cierto. dice, bueno, si esto va a ser así, pum, Sí, me se apago, resigna. me pongo en stand-by. Sí. Y lo que menos tenemos que hacer como sociedad ahora es ponernos en stand-by. Sí. Yo creo que lo que más necesita hoy la Argentina es reaccionar de alguna manera. Sí. No estoy hablando reaccionar en contra, ¿no? Sí. Sino estoy... ¿Viste cuando hablábamos del estrés y el distrés? Sí, Ok, listo. Estamos
extremadamente Sí. estresados ahora. Sí. ¿Bien? Entonces, ¿de qué manera se puede ayudar Sí. al gobierno actual, a los políticos, Sí. como para decir, mira, el estado de la sociedad es este, lo que vemos es esto, Sí. las cosas que debería hacer Sí. el Estado, los gobernantes, Sí. los políticos sería esto, Sí. ¿bien? No teniendo una política, porque los psicólogos no están para hacer política, Sí. pero sí para tratar a la sociedad argentina para que no esté como la estamos viendo todos nosotros, triste, enojada, Sí. digamos, sin ganas de. Sí. ¿Entendés? ¿Se puede Todo. hacer? ¿Lo que hacen? pasa es que yo creo que en este momento, cuando ves en la calle tantas personas en situación de calle, Ujú. es muy difícil también tener ese ánimo, porque bueno, todos los que estamos acá tenemos una casa donde ir y qué comer todos los días. Ujú. Pero cada vez hay personas que vemos en la calle en situaciones realmente de emergencia. Y donde no tienen, imagínate que no van a tener el espíritu de proyectar nada, sino solo de sobrevivir. Ya. Y de esto hay mucho, y con esta situación, por ejemplo, de frío, realmente yo creo que es como una situación de emergencia la que se vive, ¿no? Hay mucha gente que está cada vez más en esta situación de calle y demás, y realmente proyectar podemos los que estamos en una situación, si querés, mucho más aventajada de primero tener un lugar y tener también nuestra alimentación diaria. Creo que esto se ve y no se está pudiendo hacer nada, evidentemente, y lo que era una clase media que más o menos estaba bien está yendo cada vez más hacia abajo. Ujú. Y todo esto es algo social que lo vivenciamos todos desde la situación, si querés, más personal y la situación de los que tenemos alrededor. Por eso siempre es como bueno tener esta cuestión del contexto alrededor, ¿no? Yo puedo tener muchos proyectos y puedo trabajar mucho y poner mucho el hombro al país, digo, pero salir a la calle y ver que donde están las puertitas esta de luz y demás, hay alguien durmiendo ahí adentro, Sí. realmente es muy desmoralizante, porque tampoco podemos hacer desde lo personal mucho por esa No, persona, sí, hay- y como esa hay muchas. Sí, y hay sí. mucha gente que se cayó del sistema, como se dice. Yo la otra vez cerca de casa, había en esta situación, así, ¿no? Con estas puertitas, no sé si es gas, luz, alguien que en realidad no lo había visto. Y me dice, no, hay que denunciarlo. Y la verdad que yo dije, denunciarlo, porque si debe ser el único, nadie elige vivir así, ¿no? En un hueco. En un hueco, Guille. Entonces, digo, no, si no, a ver, ¿por qué pensar que es un delincuente? Nos puede pasar a cualquiera que en una, Obvio. ¿no? Tengamos. Entonces digo, yo pedí que no se denunciara, pero hace poco volvió a pasar, porque es acá hacia la vuelta de mi casa, y ya no estaba, porque tenía todo medio armadito ahí, ¿no? Tenía sus cosas, y ya no estaba, que posiblemente lo hayan sacado. Hoy venía, tomaba el subte, y en el subte, ¿no? Personas en la parte, digamos, cerrada, por el frío. Yo miraba y digo, bueno, pero por el frío, ¿dónde uno se cobija cuando no tiene un techo, un lugar, una ayuda, una familia, un amigo? Porque, insisto, nadie que pueda estar un poquito mejor va a estar pasando este frío o pasando No, hambre. seguro. Entonces digo, ¿cómo ponerle el hombro a un montón de cosas donde uno está inserto en un medio social que estás viendo esto, ¿no? Y que vos como ciudadano no tenés ninguna posibilidad ni respuesta, porque sabés que el problema es mucho más grande que una persona que vos puedas ayudar en forma personal, ¿no? Entonces creo que desde ahí el estado de ánimo, si querés, de un país está siendo como, bueno, irritable porque no nos gusta ver esto, triste porque esto nos tiende a tirar para abajo. Creo que tiene que haber respuestas concretas para que uno también pueda, como no, energizarse y salir como a apoyar de otra forma al país, Lo cual ¿no? no es fácil. No es fácil, porque realmente hay cosas acá que están demandando como otro tipo de respuestas, ¿no? Me parece que esa lectura es simple. Lo que no sé si es tan simple es dar las respuestas o las alternativas de solución. No, eso no creo que sea Bueno, así. como también las tasas de crecimiento, bien, en la pobreza es muchísimo más, es exponencialmente comparable con lo de la clase media. Claro. Y ahí es un problema. Claro, Bien. sí. Pero volviendo al deporte, que Sí. es lo que a Que nosotros... también nos distrae, porque esto Claro. del mundial nos tuvo como un mes, parece con otro estado de ánimo. Sí. Cuando jugaba Argentina, obviamente poniéndole toda la expectativa a que nos fuera bien. Sí, tampoco es la casualidad que se pasara por la televisión pública, ¿no? Sí. Digo, si vamos a hacer una lectura política. Claro. O sea, para hacerte ver un partido del común de la AFA, te tenés que garpar.
Acá estaba todo gratis. O sea, el chupete tenía que funcionar, el chupete Digo, porque electrónico. también estas son lecturas, ¿no? Claro. Estuvimos un mes como, bueno... Pensá en eso nada más. Pero bueno. eso pasaba en Roma, pan y circo. ¿Cuántos Sí. años duró el circo romano? Y anoche estaba viendo Gladiador y le tiraban panes a la gente. Bueno, Claro. por eso viene pan y circo. Claro. ¿Entendés? La arena, los gladiadores y el pan. Exactamente. Pero, volviendo al tema deportivo, Sí. Laura, ¿cómo, A lo estrictamente deportivo. claro, cómo se hace para poder reestructurar una situación donde se desconoce la asistencia psicológica y qué diferencia hay con aquellas que lo tienen de alguna forma? Bueno, cada vez uno escucha en cada mundial que hay más participación de los psicólogos del deporte. Claro. La tuvo, no sé si la vieron, México hubo una psicóloga con ellos, una psicóloga inglesa con la selección justamente inglesa, que decían que estaba como para apuntalar un equipo que no venía como estando bien en años, ¿no? Entonces ella entró, digamos, como para un poco levantar la autoestima y motivar, y le fue muy bien en todo el trabajo que estuvo haciendo. Después, bueno, en Croacia había una mujer que no era psicóloga, era manager, pero que también daba como una contención, si bien, a ver, administraba un montón de cuestiones del equipo, pero a la vez parecía que daba una contención afectiva, incluso el equipo la llamaba tía, como una cuestión familiar. Después, bueno, Brasil tiene psicólogas del deporte, y hay otras selecciones que también, digo, me parece que es también esto abrirse un poco a al menos intentarlo. Lo que pasa es que donde hay prejuicio, digamos, es complicado, es darse ese permiso a decir, bueno, pruebo. No sé realmente si en tantos años esto se habla, se pide, ¿por qué no? Es complejo. Lo que yo creo es una cosa, que si tenemos un técnico que cree en la psicología del deporte, lo pueda pedir a este profesional y entonces lo tengan que aceptar. Entonces, viste, cuando un entrenador, si quiere un entrenador, dice, bueno, este es mi cuerpo técnico, y en ese cuerpo técnico está la figura del psicólogo, bueno, ahí yo creo que la AFA no se puede oponer. Lo que pasa es que tampoco tuvimos ningún conductor que dijera, como hizo Gallardo con la doctora Rossi, Pero Peckerman no llevó a un... pero no estuvo en la selección mayor, estuvo en la menor. claro, y sí trabajaba con un psicólogo del deporte. Sí. Hizo varios libres, que es este muchacho... Marcelo Roffé, Exacto. colega mío. Sí. Pero en la selección mayor no. Claro. A ver, Uruguay es lo mismo. Tienen a psicólogos del deporte en las juveniles, digamos, pero no tiene en su selección mayor. Si bien el director técnico de ellos tiene un rol de muchísimo liderazgo. Entonces, como que podríamos decir que el aspecto psicológico, él está como bastante atento y trabaja Porque, ciertas cuestiones. por lo que dicen los jugadores, Sí. su experiencia, dicen que el que hace las veces de Sí. soporte psicológico es el profe que le llaman de educación física. O el preparador físico. El preparador físico. Sí. Sí, es verdad. En casi todos los deportes donde no está el psicólogo, el que oficia un poco, si querés, oficia no es que lo sea, ¿no? Pero el que escucha, el que sigue un poco, digamos, en qué está cada jugador, es el preparador físico. Pero tiene otra función. Obvio, no tiene la preparación psicológica para hacer, o sea, puede escuchar, pero de ahí a que pueda gestionar determinadas cuestiones ligadas a Darle lo respuesta. psicológico, ya Claro. ahí es distinto. ¿Y cómo haríamos para hacer tomar conciencia de esto? ¿Cómo se hace? ¿Se trabaja en qué aspectos desde los clubes, sobre todo, para llegar a tomar conciencia la AFA de esto? Sí, de los clubes, a ver, yo no creo que la AFA no sepa, ni que nadie le haya propuesto, ni que nadie haya dicho qué les parece, por qué no traer un psicólogo. Me parece que es que no quieren, más que Bien. nada, ¿no? A ver, si uno dice, bueno, los colegas pudieran presentar un proyecto, a ver si escuchan y demás, yo creo que debe haber propuestas. Lo que Ahora- no creo es que haya aceptación. Ahora, ¿Por qué ¿cómo? no? ¿Y por qué no deben querer? ¿Qué tienen miedo? Sí, ¿De como que dice los ella, jugadores prejuicio. digan lo que realmente siente y se vea tocado la gente de arriba? Sí, bueno, O que hablen de ellos mismos, o... claro. ¿Te imaginas analizar ese momento que Argentina pierde con Croacia, levantarlos para jugar contra los nigerianos? Esa semana debe haber sido complicada. Durísima. Yo Esos creo mismos que jugadores durísima. fueron criticados en todo el país. Sí. ¿Te acuerdas el famoso tema de un minuto de silencio? Sí. Los periodistas deportivos lo Sí. mataban. Sí.
hay que levantarse después del día Ojo, siguiente. yo digo, en ese momento... Digo, el jugador está ajeno, sí, pero el familiar lo ve el programa. claro. Yo creo que en ese momento pudo haber sido útil una intervención de un psicólogo, si bien como para algo muy puntual, para ese momento, Claro. pero que no va por la línea de trabajar un proceso. Porque, por ejemplo, bueno, ahora se verá quién es el director técnico. Bueno, cuando empiece a trabajar ese director, ya empezar con un psicólogo y hacer todo ese ciclo nuevo y de proceso de trabajo. Claro. Que no es lo mismo cuando nos llaman a intervenir cuando hay una situación de emergencia. Claro, que se Es está muy quemando el distinto. rancho. Ahora yo hago una misma pregunta como hizo Gustavo Sí. en el bloque anterior, cuando él dijo si los políticos podían tener esta especie de asesoramiento Sí. psicológico. Digo, en los sindicatos o en las empresas, Sí. hay también esta conciencia Sí, de tener un claro. psicólogo Sí, que atienda las demandas del personal, diríamos. En recursos humanos. En recursos humanos. Claro. A veces no está el psicólogo, pero hay alguien que estaría como en esa función. Pero sí, claro. El psicólogo, a ver, cuando vos también me decís en lo que sería una cuestión más política, es el que puede asesorar muchísimo en cuanto a imagen, a qué decir, en cuestiones, si querés, de marketing, ¿no? Cómo hablar, qué mensajes le llega al otro, qué sería conveniente o no, por qué motivos. Todo eso implica, podría ser como de gran ayuda justamente la figura de un psicólogo. Un cuerpo de vendedores de psicólogos. No hay forma de no vender. La otra Claro, vez... levantados moralmente, digamos, anímicamente. Claro, fui a una capacitación que tenía que ver con la comunicación. Bueno, la comunicación es todo, yo creo que no hay otra cosa que quede por fuera porque no podemos no comunicar, ¿no? Que es el axioma de la comunicación. Podemos estar callados, en silencio, no También hablar, es una pero comunicación. callado. no mirarnos, pero yo te comunico. Si yo me Claro. doy vuelta y te doy la espalda, algo te estoy comunicando. Claro. Entonces, digo, todo es comunicación. Es una maravilla, ¿no? Porque veremos qué uso hacemos de la comunicación para también ver los efectos y los resultados. Y tomé una capacitación que tenía que ver con la comunicación y en pequeños detalles, ¿no? Uno dice, bueno, qué importante, ¿no? Imagínense para un conductor el cómo comunica, el qué comunica, en qué momento, la importancia Claro. de todos esos ¿Cómo, detalles. cómo escucha? ¿Cómo escucha? Claro. ¿Dónde hace un silencio? ¿Qué presenta? ¿Cómo lo presenta? Digo, hay que hacer una optimización de todas estas cuestiones. Si vos querés tener una buena conducción, ¿no es cierto? Bien. No, por eso, porque yo me imaginaba un equipo deportivo con un resultado, pero un equipo de trabajo también es importante. Por supuesto, a ver, así como cuando pensamos en la psicología, lo que hablamos del deporte, ¿no? En el trabajo con los equipos, en realidad lo que trabajamos mucho también es optimizar el liderazgo del técnico, del entrenador. Son como otros aspectos, no es solo trabajar con el equipo o el deportista, sino también potenciar la capacidad de conducción que tiene ese entrenador. Claro. Y eso lo podemos No es un hacer con cualquier competidor. persona que No es trabaje en un rol no de es un conducción. competidor del seleccionador, digamos. No. Porque a lo mejor lo puede ver como un competidor. No, al contrario. Desde la parte psíquica, ¿se puede lesionar un jugador? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo, como no? que, sería como tener un trauma, si querés. Lesión. Jugar con miedo, jugar con miedo. No, puedes decir si influye lo psicológico Claro, para... ahí está. Ahora te Ahí entendí. está. Bien. Y sí, claro. En las lesiones siempre hay un componente psicológico. Vos me decís, pero ¿cómo? ¿De casualidad? No, nunca es de casualidad. Es como, digamos, la enfermedad. Uno no enferma en cualquier momento de cualquier cosa. Claro. Enferma en un momento en particular por determinadas cosas. Siempre hay un componente psicológico en cualquier lesión, si bien están los componentes personales, digamos, de personalidad, de contexto, pero siempre está el psicológico. Y también, lo que yo siempre abro con los entrenadores, que estén atentos a estos jugadores que lesionan como a repetición frente a determinadas circunstancias. En Di María. general, ¿no? Tiene Me que sale ver Di con María. muchas veces asumir responsabilidades mayores, Ujú. ¿no? Entonces, entonces ahí uno lesiona porque hay algo que uno no tramita psicológicamente. Justamente, si hubiera un psicólogo que estuviera preparando un jugador porque va a pasar a un club que es mucho más importante, que va a ganar más dinero, que le va a implicar otra... Bueno, esto lo iría elaborando psicológicamente. Bueno, entonces, Y llegaría de otra forma. entonces no tiene un problema psicológico Messi. Messi no se lesionó en la selección argentina. No, pero Nunca. Pero hubo una etapa que vomitaba, ¿te acordás? Sí, listo, eso igual porque el chipaba, uno ¿vale? podría pensar que su actuación puede tener que ver con alguna cuestión psicológica porque él no tiene una performance como tiene en su club. Claro. Entonces, no pienses que solo la lesión es como un síntoma de lo psicológico.
Hay muchas, puede ser la ansiedad, pueden ser los bloqueos, esto a lo mejor no jugás a tu máximo nivel porque hay alguna especie de inhibición en tu juego por circunstancias psicológicas, ¿sí? Puede ser que estés muy ansioso y eso también te haga equivocarte y perder la concentración. Hay distintas sintomatologías que uno podría ver dónde es que influye lo psicológico en la ejecución, ¿no es Claro, y cierto? nadie se le ocurre organizar una cosa así, digamos, qué cosa bárbara, ¿no? Porque después de todos los años que han pasado, Claro, que a ver, yo lo que... porque hay en un montón de equipos un asistente de Sí, este naturaleza. sí, sí. Sería importante capacitar en los equipos con herramientas psicológicas donde cuando vos las entrenás y las empezás a utilizar, te sirven para siempre. Entonces, un jugador que se conoce, que sabe que frente a determinadas circunstancias responde de determinada forma y sabe que tiene que regular esa forma o tiene que hacer determinadas cosas o no hacer, lo estás ayudando de por vida porque con la experiencia y con entrenarlos y hacerlo va a estar mejor. No, aparte, me imagino manejar la presión no debe ser nada fácil. Imagínate, yo digo, ¿no? Porque los comentaristas, los periodistas que fueron muy crudos, para mi gusto en este mundial, ¿no? Porque Sí. se han ido de cauce, me parece que han hablado de cantidad de cosas que no tenían que ver ni siquiera con lo deportivo. Creo que ahí hay que hacer una autocrítica, me parece, ¿no? La gente que está en comunicación, porque me parece que no sumó nada, sino que fue otro elemento más de creación de estrés y de presión. Claro, porque discutían sus ideas, ¿no? La verdad. Y porque le Escuchame, llegaba acordate también que- al equipo todo esto. Acordate que antes de entrar al Mundial, bien, estaba el problema de la cocinera con Sampaoli. Sí. O sea, se fue todo, Sí. digamos, ya fue Sí. mal barajado de entrada. Hasta estaba la gente que decía, y no, se fueron con el avión de los Rolling Stones. Piedra, olvídate. Eso vos sabías. eso, Tampoco ¿no? era necesario ir con ese avión. Claro, exacto. Bueno, fueron un avión de línea, muchachos. No, ahí Pero no. dice que estaba así, que ya estaba porque era de una gira que habían tenido, no es que ellos lo mandaron pintar ni nada. Había sido de una gira que habían tenido los Rolling Stones y bueno, había quedado así y tomaron ese. Pudieron Stone es piedra, así que. Sí, Stone es piedra. Ahora digo, ¿cuesta revertir estos procesos que parecerían, como decís vos, excluyentes o Sí, cuesta, ¿no? sí, mucho. Mucho porque tampoco, como decís vos, cambian como las cabezas de estas instituciones. Porque si cambiaran, sería una oportunidad de que hubiera otro tipo de cambios también, ¿no? Claro. Pero evidentemente hay una línea que viene, ¿no? Desde la AFA de hace mucho tiempo y que parece continuar por ahí, ¿no? Claro, con de esta que si vos este prejuicio. Te quedas atrás, porque hoy en día realmente el fútbol está cada vez más profesionalizado y que haya personas que asesoran en lo que es la psicología como ciencia, estás profesionalizando Claro. también el fútbol. Entonces, si seguimos recurriendo al mago, al brujo o al hechicero, digamos, vamos para atrás. Y me imagino que esos chicos, porque son chicos en definitiva, algunos tienen 19, 20, 25, Sí, 23, sí, deben tener un montón de situaciones no resueltas en su vida. Por supuesto. Separaciones, conflicto con su mujer. ¿Y de dónde vino? Eso Sí, hay que hablar. pero los conflictos personales, vos fíjate que vos tenés tu conflicto, vos. Yo ninguno. Sí. No, digo, y unos, bueno, los va resolviendo, pero en una Si presión, querés, en una menos olla recursos como es. psicológicos. Claro. ¿No? Porque lo que dice Gus, el contexto de donde vienen muchos, no tienen a la mamá y papá, digamos, que pensamos, ¿no? Prototipo. Un centurión, por ejemplo. De que te hablan y te sientan y reflexionemos y vos qué pensás y te dan un consejo. Son chicos que están muy a la deriva. Claro. Entonces, imagínate, con esta escasez, si querés, de recursos psicológicos, ¿no? Muchos no. La presión. La presión, El periodismo. esta posibilidad de ascenso, ¿no? La guita. Bueno, obviamente, la gran presión, porque ahí es donde empieza, yo diría, la gran presión también, donde ellos saben que se salvan, Claro. ¿no? Entonces ahí es como, bueno, tengo que llegar Y la familia también se salva, y eso es lo que los agarra. La presión de la familia. Porque hay toda una serie de presión que va por otro carril, que obviamente tiene que ver con el deporte y sobre todo cuando hablamos de fútbol, ¿no? Porque es deporte profesional. Pero que también tiene que ver con todo el contexto propio, familiar, personal, ¿no? No es solo la exigencia del resultado. Aparte, como en tenis, por ejemplo, o en boxeo, el otro día Sí. me sorprendió la actitud de Matisse. Ajá. Ese muchacho tuvo un problema psicológico. No sé, la verdad, no ¿Lo te viste la podría pelea hablar. el No, sábado? No, Pacquiao yo no la no. vi. Bueno, El realmente. octavo round lo bajó, ¿no? Sí, pero Knockout ya técnico subió fue. perdiendo. Ya subió Ah, mira. perdedor. Mira, no El lo tipo vi. le pegan una piña Sí. y ya no soltaba las manos el tipo.
estaba como en guardia permanente, en defensa. Claro, es como diciendo, no me pegué, Claro, ¿viste? claro. Y en un momento puso rodilla en tierra, rodilla en la sí, lona, como sí. diciendo, pido gancho. ¿Viste? Cuando un boxeador pone la Sí, rodilla es como sí. decir, esperá. Espera, sí. Bueno, una actitud realmente rara, hasta que Sí. al final, con una piña, entre comillas, No tan fuerte, decís. muy de tantas, Sí. no fue, viste, Sí. una Tyson. Sí. El tipo quedó en el, como diciendo, basta, ya no quiero más. Ah, Digo, esta actitud ¿Había también... una bolsa grande Sí. para los dos? Claro, pero digo, no, pero Vos por ahí el decís tipo- otra actitud de Claro, más uno fortaleza pensaría de mal lo así, mental, cada ¿no? uno pensaría mal desde ese pensamiento, si este fue por el tongo de Sí, tenerse sí, ya de pero no- presentarse, digamos. Claro, como para decir, cobro y me voy. Sí. Pero a lo mejor había una tara muy fuerte en lo psicológico, Por que el supuesto. tipo lo abrumó de tal forma que Imagínate no que pudo los salir. deportes individuales, cómo pesa quién es el rival, ¿no? No es como Era en un Pacquiao. equipo, claro, que vos decís, como en el Filipinas. tenis, decís, juego contra este, tenés muy identificado al rival y todo esto te puede, digamos, influenciar muchísimo en Claro, ese juego, ¿no? Te achica. Claro, o te agranda, Bueno, según la cabeza. exactamente, o te agranda, o te confías también, te agranda tanto, te confías que te va mal. Claro, Porque esta es otra como pasó cuestión. con ¿No? Vas tan seguro de que no, sos superior a tu rival, que después te confías y no se puede como volver, ¿no? Claro. Entonces hay tantas circunstancias, porque finalmente al deportista lo que más lo desafía es la dificultad. Claro. Entonces vos viste que cuando hay rivales que son muy fáciles, te podés llevar la sorpresa que perdés frente a ese Claro, rival, porque- te relajás. No te tiene como te tiene un rival que es competitivamente superior, ¿no? Ahora digo, si en un deporte individual vos tenés que tener tanto ahí presente Sí. la cabeza, imagino en un deporte colectivo, porque Sí. tenés 11 cabezas. Sí, sí. Y lo que pasa entre ellos. Claro. En el deporte individual será lo que pasa con ese propio deportista, Yo ¿no? lo veo a Messi, por ejemplo, ver cómo este la pierde, aquel no se la da, Sí. el otro no corre. Sí, ¿verdad? sí. Se debe querer volver loco, porque dice, estoy jugando con 8 muertos, ¿viste? O sea, me imagino la cabeza de él. O sea, No sabemos lo que piensa. no sabemos, pero vos en un equipo sabés que si este no corre, aquel no hace, aquel la Claro, claro. pierde. Sí, 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 sí. O sea, estás en impotencia, te caes también. Vos se la das a uno, te devuelve un ladrillo. Y bueno, Interaccionar en equipo es muy Claro. complejo. Piénsenlo, comprenderse. no solo en un equipo deportivo, piensen en los equipos por los que uno transitó, de trabajo, equipos familiares, si quieren lo que digo, Es no muy es sencillo. difícil. No es sencillo. Es muy difícil porque uno en un trabajo dice esto Claro. estúpido que no vende o el otro que no me ayuda. Vos enseguida te tirás como la culpa al otro. O más los roces que podés tener, Claro. por diferencias, por lo que fuera. Digo, no es sencillo trabajar en equipo. O sea, Claro. suena divino, ¿no? Qué mejor. Y a ver, Sí, soy, pero no soy es una lo más fácil. convencida, No. pero no es sencillo. No, porque en un grupo siempre aparecen los egos. Los egos. Exacto. Claro, los Lo que egos. pasa es que ahí también, Guille, cambiar esa mentalidad de, por mejor que lo haga yo sola, si yo esto que hago muy bien lo hago con un equipo de trabajo, el resultado va a ser superador. Bueno, Croacia sin fue un ejemplo. duda. Croacia fue un ejemplo. Bueno, ahí está. Croacia fue un ejemplo de equipo. Exactamente. Ahí ninguno era Sí, figura. Sí. Todos corrían. Sí, sí. Igual. Bélgica también. Sí, rescato lo que, y tiene que ver con lo que vos decís, lo que decía la otra vez un colega mío, que se destacó más el tema de los equipos que las individualidades. No Exacto. fue un mundial de estrellas este, Claro. fue más un mundial de equipos, ¿no? Donde Exacto. fue Gente con hambre. fue más Claro, en protagonista eso Croacia los se llevó el equipos. premio. Sí. Hambre tenía. Sí, y estoy de acuerdo con esa visión. Vieron que no hubo una cuestión de estrellas, porque los que son estrellas tampoco se destacaron como estrellas. Claro, como Ronaldo, por Exactamente. ejemplo. Salvo el partido con España. Claro, y sin embargo hubo más como observación de cómo funcionaron los equipos. Claro, en lo cual se vio la organización de algunos técnicos, Sí. de algunas estrategias. En el cambio Sí. el nuestro fue un fracaso también desde ahí. Porque no jugábamos a nada. Un No. día jugábamos una cosa, otro día otra. Sí. Era como improvisar. Muy difícil que pudiéramos llegar a un buen resultado, porque, digo, ya veíamos que no llegamos de casualidad a tener algún tipo de resultado, pero digo, con todo ese panorama, yo creo que, siendo realistas, muy lejos no íbamos a llegar. Crónica de ¿cierto? una muerte anunciada. Ahora vos no. como psicóloga, cuando ves esas actitudes como la de Sampaoli que dijiste recién, una persona que parecería fuera sacado de sí en un banco de suplentes, Sí. ya tenés un diagnóstico de lo que puede ser.
Y yo cuando trabajo con entrenadores, una de las cuestiones que repito y repito y hablamos es transmitirle tranquilidad a los jugadores. Claro. Porque hay una cuestión que es, si querés, biológica, que cuando vos estás con la atención puesta en un montón de cuestiones que tiene que ver con la dinámica del juego, que es un juego rápido, que perdés unos segundos y cometés error. Entonces, si frente a la concentración que vos tenés que tener en tu juego, que es todo el tiempo variable y vos tenés que estar muy atento, tenés a un conductor que te grita y te dice, es una variable negativa. Porque, a ver, podés decir una palabra que el jugador entienda por un código de entrenamiento y demás, pero no discursos y todo el tiempo y agitación y transmitir ansiedad, porque eso no sirve, es negativo. Claro. O sea, no es que es neutro, es absolutamente negativo. Entonces digo, ahí, ¿no se le podría asesorar un poco a él en...? Bueno, ya no, ya se fue. O sea, pero si va a seguir como entrenador, igualmente podría tener en cuenta, una cosa es que tenga una personalidad, si querés, ansiosa, pero que por otro lado trate de saberlo y regularlo lo mejor que pueda. Claro, me parece que no puede. Me parece que es más fuerte. Pero no todo el mundo es bueno, digamos, ¿cómo es? Toraz, no, ninguno es toro en su rodeo. Ah, sí, ninguno es... Sí, profeta en su tierra. Yo lo quería con toro. Señores, hemos llegado al final del programa. Gracias, Laura, por haber venido. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablas? Nos preguntamos nada más. Dale, mirá, si hacemos, viste, como en los partidos, los kilómetros recorridos, las palabras dichas, nosotros nos quedamos 5 o 7%. Así que bueno, en esta tarde fría y gris, te agradecemos que hayas podido estar acá. Por lo menos hemos tratado de ayudar a analizar un poco esta situación de las cuales los argentinos nos vimos deprimidos por estas situaciones. Otra cosa más, Claro. no tuvimos ni la alegría del fútbol. Claro, exactamente, pero vimos una selección triste, Sí, más que no jugó, sí, ¿no? sí. Federico, gracias, gracias Alfredo también allá, profesor, en una semana estará A usted. ella. En una semana estará A usted ella. acá, Veremos, después lo sabremos. Bueno, dale. Señores, hasta la semana que viene, chao, que tengan unas buenas vacaciones. Vos también. Chau, Sí. chau. Ya son las 3 de la tarde, yo sin facturar. Sentile el pulso a la ciudad.